Hola pefóbicos, bienvenidos a otro repaso anual. Estamos en el año 2009 y vamos a repasar esos juegos, los juegos que más éxito tuvieron o que más altos están en el ranking de la Board Game Geek, que es como nos basamos en hacer esta sección, ¿no? Viendo los más altos en el ranking, los 15 primeros, yendo del 15 al 1. Algunos, como siempre, los tengo en físico y otros, pues os enseñaré imágenes y os comentaré un poco. A la mayoría he jugado además, así que os puedo contar cositas y vamos a arrancar. 15 juegos, empezando por el top 15, año 2009, según Board Game Geek, el top 15 fue, lo tenemos aquí en imagen, el Space Hulk, tercera edición, ¿vale? Space Hulk es un juego mítico que tiene un montón de años, pero aquí estamos hablando de esta tercera edición que además llegó después de mucho tiempo y fue una edición muy celebrada, sobre todo por eso, porque se esperaba un montón, ¿no? que volviera Space Hulk. Estamos un poco en la época de las vueltas y justo volvió. De hecho salió tiempo después, no mucho después, una cuarta edición incluso, ¿no? Pero bueno, el juego al final es similar, tiene sus cambios, pero es el mismo estilo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un juego con una temática de ciencia ficción, ya sabes, Warhammer 40.000, ¿no? Pero un juego cerrado, un juego de escenarios en los cuales pues, hay jugadores que van a llevar a los marines espaciales y otro jugador llevará a los enemigos estos que, si no me equivoco, se llamaban Genestealers, ¿no? Creo que se llamaban así. Y la idea del juego es sobrevivir sobre todo a estas hordas. Los marines tienen alguna misión, tienen que hacer algo en esta estación espacial en la que van descubriendo los pasillos poco a poco, atravesando puertas y descubriendo sobre todo hordas de enemigos. Y los enemigos pues tienen que acabar con ellos, tienen que ir acabando con ellos, ¿no? Es un juego que va con un sistema de acciones, si no recuerdo mal eran 4 acciones por miniatura, pues te movías, atacabas sobre todo, te movías, volvías a atacar, pero también abrías puertas o accionabas algunas cosas y sobre todo eso sí, se te acumulaban un montón de enemigos en estos pasillos tan estrechos y te venía el agobiazo. Es un poco lo que sobre todo pasaba en este juego, ¿no? Que tenías que matar a esas hordas, hacías ahí el pelotón de marines juntos disparando a estas hordas que nos van viniendo desde todas las direcciones. Sobre todo era esa idea, ¿no? Entonces es un juego que en su día se celebró un montón, cuando salió originalmente hace un montón. Supongo que sea un juego de los 80, 70, 80, entiendo que 80. Mucho seguro que lo habéis tenido, lo habéis jugado en vuestra infancia. Y esta vuelta pues fue una vuelta que sorprendió y creó mucha expectación y se vendió muy bien, ¿no? Porque había ganas de esta vuelta, como pasó también después con el Hero Quest, ¿no? Cuando salió de verdad, el Hero Quest de verdad, el auténtico, el original, de nuevo. Ahora, por lo que sé, está otra vez bastante desaparecido el juego, pero son juegos que terminan volviendo, ¿no? Seguramente pues en algún momento vuelva otra vez y os podéis hacer con uno. Pero entiendo que ahora mismo está más complicado de conseguir, se podrá conseguir de segunda mano o en algunas tiendas, igual hay alguno, no lo sé, pero estará más difícil. Pero es un clásico que volvió en este año y, oye, se situó en este top 15, un juego, como digo, que gusta mucho. Un clásico que volvió bien bonito, le dieron ahí un girito interesante en cuanto a estética y funcionó muy bien, ¿vale? Este es el 15. Vamos a pasar al 14, que es un juego pues, radicalmente diferente. Y este, bueno, os lo voy a enseñar en imagen, ¿vale? Porque creo que tiene sentido hacerlo así. Ahora lo explico mejor. Estoy hablando del Endeavor. Endeavor es un juego que yo no recordaba que tenía tanto tiempo, o sea, que no sabía que había salido hace ya tanto tiempo, pero sí, estamos hablando de 2009, cuando salió. Y es un juego que tuvo una reedición, que la tengo por aquí, la voy a enseñar, que trajo aquí Maldito Games, ¿vale? Esta es la reedición. Claro, he pensado, para esta sección creo que es más interesante ver los juegos originales y no ponernos a mirar la reedición, ¿no? Creo que va a ser más interesante hacerlo así, sobre todo porque hay algunos juegos que cambian demasiado. En este caso no cambió tanto, sobre todo fueron cambios estéticos, a mejor, componentes y todo pues a nivel visual, ¿no? Pero al final es como otro juego, ¿vale? Lo vamos a contar como otro juego. Entonces, en vez de ver este, que simplemente os enseño que salió esta nueva edición, mejorada, sobre todo estéticamente en cuanto a componentes, pero vamos a ver el original, ¿no? Creo que es interesante ver cómo era el juego en esa época, porque puede ser que en un año posterior entre una de las reediciones como un juego que está en el top también, ¿no? Y hay que hablar de ello, no nos lo vamos a saltar. Entonces, este es el Endeavor, que es un juego, aquí lo veis, desplegado, una foto de un usuario de Board Game Geek, en el cual tenemos ese sistema tan chulo que se ha repetido hace poquito en el Mar Profundo. Es un juego que además me encantó, lo puse en el top del mes y es muy chula esa reimplementación también, con una nueva temática y con giros muy interesantes, pero al final
bebe mucho o tiene el mismo core que este Endeavor original, ¿no? Un juego en el cual en cada ronda vamos a... que no se puede hacer más zoom. Bueno, vamos a ir consiguiendo una losetita de estas de edificio que nos da nuevas acciones y sobre todo la gracia está en esa gestión de los discos, de estos trabajadores que colocaremos en nuestros edificios, los edificios que iremos consiguiendo turno a turno y a su vez nos darán acceso a ponerlos en el tablero. En este tablero pues vamos a irnos colocando en las diferentes zonas, bueno, que se van a ir como abriendo y es muy interesante donde nos ponemos teniendo en cuenta que al colocarnos podemos conseguir o vamos a conseguir fichas que nos van a mejorar a su vez el tablero. Vamos a ir haciendo aquí una mejora de tablero que también a su vez nos va a dejar colocar más discos y tener más discos, más posibilidades de ir colocando esos discos, ¿no? Y bueno, depende de dónde nos coloquemos, nos van a dar fichas. Hay también cartas como de objetivo que tenemos que ir consiguiendo y se da un juego muy interesante en el cual hay un desarrollo chulo, bien chulo, de tablero, muy sencillito también el desarrollo, son unos pocos tracks que son muy sencillos de entender, pero cómo vamos desbloqueando esto y la elección de cada edificio es donde está un poco la magia del juego y que lo hacen especial, ¿no? Esa colocación de trabajadores en la cual tenemos que evitar que se queden bloqueados y tenemos que seguir colocándolos y para esto tenemos que ir mejorando también el tablero, ¿no? Esto también lo hemos visto en el Mar Profundo, pero con un tablero modular, ¿no? Sobre todo lo que más destacaba yo creo es ese tablero modular que vamos explorando entre todos. De hecho el juego, este remake, vamos a decir, o esta nueva versión tiene un modo cooperativo también y está guay eso de ir haciendo el tablero entre todos y aparte también pues ese tema, si te atrae más este rollo de las profundidades de ir investigando, pues te recomendaría ese. Yo recomendaría cualquiera de los dos. O sea, aquí sobre todo por temática, los dos siguen siendo, o este sigue siendo todavía un gran juego, ¿no? Pero creo que es un juego que merece la pena y que ha sobrevivido el paso del tiempo y está súper guay, la verdad, el Endeavor. Bien, vamos a seguir. Este era el 14 y ahora vamos a pasar al 13. En el 13 tenemos un incomprendido, yo diría, ¿no? Yo diría que un incomprendido de Uwe Rosenberg, que es A las puertas de Loyam. Esta es la versión que trajo aquí Maldito Games y hasta donde sé, pues no fue un éxito el juego, la verdad. Es de esos que ha ido en varias cajas malditas, ¿no? Decidme si os ha tocado, porque no fue un éxito, ¿no? Así como otros Uwe Rosenberg, pues... son juegos muy celebrados y que han gustado mucho y se siguen vendiendo. Este decepcionó también en su día, porque yo creo que nos esperábamos, o la gente se esperaba otra cosa, y eso ha hecho que hoy en día pues, no haya sobrevivido tan bien como el resto, ¿no? Aquí lo que tenemos es un juego de mercadeo, sobre todo de mercadeo, ¿no? En el cual vamos a conseguir los diferentes recursos, que además, una de las cosas que yo creo que embajonó en la época es que tenía como poco material, ¿no? Estábamos acostumbrados con Uwe Rosenberg a los tableritos, tal, bueno, a la agrícola sobre todo, ¿no? Y de pronto pues teníamos aquí los tableros individuales, en los cuales vamos a tener aquí los productos, bueno, aquí te dice los diferentes productos, y vamos a ir avanzando aquí con nuestro personajillo, cuanto más lejos lleguemos, pues mejor ganamos, ¿no? Y aquí a su vez vamos colocando cartas, porque esos son los protagonistas de este juego, las cartas. Esto es todo lo que trae. Cartas, bien, y mucho material de madera, que esto sí molaba, esto siempre hacía ilusión, cuando te venía un buen bolsón bien barnizado, que huele fuerte. Vamos a comprobar, a ver si sigue potente esto. No, ya no es lo mismo, ¿eh? Ya no se barniza igual, ¿eh? No, no es lo mismo, no entra tan fuerte, no. Bueno, diferentes productos que iremos plantando, sobre todo en este juego lo que vamos a hacer es plantar y vender, plantar y vender, plantar y vender, porque como digo, los protagonistas de este juego son las cartas. Vamos a jugar... o sea, el juego es un juego bastante multisolitario, o muy multisolitario. Sí que hay un momento en el cual como que dejamos cartas y robamos, hace tiempo que no lo juego, pero que hay como un pequeño mercadito de cartas y tenemos que dejar y robar. Ahí está toda la interacción, en llevarnos esas cartas, porque después cada uno va a jugar solo en su tablero o en su zona de juego. Ahí se acabó la interacción. Esto es otra de las cosas que también igual fue una pega, aunque el resto tampoco son juegos ultra interactivos, no hay mucha interacción tampoco en ellos, ¿no? Pero aquí ya era cada uno a su bolón multisolitario, ¿no? Tenemos clientes que tenemos que pues, abastecer, nos va diciendo aquí lo que busca y además este cliente nos pide esto en cada uno de los días. Si no se lo damos, se enfada,
se enfada, nos hace un aviso. Si se vuelve a enfadar, dice, mira, yo me piro de aquí, me voy a otro mercader. Y se va y no terminas de darle lo que pide, ¿no? Tenemos este tipo de clientes y luego otros clientes como este que directamente te pide lo que hay aquí, se lo das y te paga. Ya está, es un encargo. Y luego hay cartas que cambian un poquito las reglas. No recuerdo si te dejaba como guardar aquí las cosas. Bueno, este era otro tipo de carta. Sobre todo es eso, clientes a los cuales tenemos que abastecer. Y luego también tenemos, por supuesto, los campos donde vamos a ir sembrando, que entiendo que sean estos. A ver. Sí, estos son los campos donde vamos a ir sembrando y al principio pues, de la ronda crecen, se multiplica esto, ¿no? Como pasa en otros juegos de V. Rosenberg, y vamos creando nuevos campos para tener nuestros cultivos y al final venderlos, ¿no? Sobre todo esa es la idea, para ganar dinerito y conseguir con ello también los puntos que nos van a dar la victoria. Entonces, es un juego muy sencillito que sobre todo se juega bastante a 2 jugadores. Es un juego bastante recomendado a 2 jugadores. El solitario también se juega, pero funciona mejor a 2 jugadores. A mí me parece un buen juego. No estaría entre los tops de V. Rosenberg, que son muy top, pero sí que me parece un juego más que decente, muy entretenido y que funciona bien. Lo que pasa que es eso, un juego más de puro mercadeo, ¿no? Aquí no tienes una colocación de trabajadores, otras cosas que igual te apetece con V. Rosenberg. Aquí es sobre todo conseguir las cartas, gestionar bien eso, gestionar bien tus campos para al final vender las cosas. Y todos jugando un poco centrados en su tablero y ya está, lo que hagan los demás te va a dar un poco igual, ¿no? Pero bueno, es un juego que, a ver, pues no ha sobrevivido tanto el paso del tiempo, vamos a decirlo, ¿no? Esta es la época dorada de V. Rosenberg, donde sacó pues, sus mayores juegos, sus mejores juegos, y este, pues, oye, no fue tan celebrado, no gustó tanto, pero está bien, yo es un juego que sí que recomiendo, ¿no? Vale, vamos a ponerlo aquí, vamos a colocarlo aquí. Los empezaba a colocar desde este lado, ¿no? Creo que sí, ahí lo tenemos ya. Y la portada, pues sí, ya estamos acostumbrados, el rollo Clemens clásico, da un poco de susto, pero oye, tiene también su encanto, ¿no? Tiene también su encanto. Perfecto, pues este es el 13, ¿bien? Este es el 13. Vamos al 12 con un juego que yo creo que nos voló bastante la cabeza. Con este también hay historia y es un clásico dentro de su género. Estoy hablando de La Resistencia, clásico donde los haya, ¿no? Juego de roles ocultos. O identidades secretas, que apareció cuando pues, el exponente de la época, el juego que se jugaba era el Hombres Lobo, ¿no? Era el juego de este estilo que se jugaba, que se conocía, ya un clásico, y apareció de pronto esta Resistencia, ¿no? Y bueno, a muchos nos encantó. Es un juego que mi historia con él, yo creo que la he contado más veces, fue de inicio de ¿qué es esto? Este juego no me gusta, porque no lo entendimos mucho, no estábamos acostumbrados a este tipo de juegos. Hoy en día seguramente mucho más y ya pues sabéis un poco de qué va el tema, pero estamos hablando de 2009 y yo me acuerdo que lo jugamos y decimos, pero ¿dónde está la gracia de esto? No entiendo, ¿qué hay que hacer? Luego ya nos dimos cuenta que había que hablar, malmeter, mentir, ¿no? Pero de inicio lo que era la propia mecánica, yo me acuerdo cuando lo jugamos por primera vez era, ¿pero qué hay que hacer? O sea, vale, voy a la misión, gano la misión y ¿ahora qué pasa? Le toca a otro. Y ahora él gana o pierde y ¿ahora qué? ¿No? Me acuerdo que pasó un poco eso. Luego al final ha sido un juego que yo he disfrutado un montón, sobre todo con su siguiente variante o su siguiente parte, que es la de la Resistencia Avalon, que mejora sin duda este. A mí me gusta más. Pero este sigue siendo un gran clásico. El juego es muy sencillo, usaremos un tablerito de estos. Bueno, tenemos aquí como futuro distópico, buenos contra malos, y el objetivo es cumplir misiones. Dependiendo del número de jugadores, pues va a cambiar un poco las misiones y demás. Aquí, como veis, tenemos estas misiones y nos dice, por ejemplo, que la misión 1 hay que llevar a 3 personas. El que sea líder del equipo va a proponer a 3 personas para que vayan a la misión. De inicio no hay información, no sabes quién es bueno y malo, porque no lo he dicho, pero nos vamos a repartir entre buenos y malos de forma secreta. No sabemos quiénes están en nuestro bando, por lo menos los buenos no saben quién está en su bando, y los malos tienen que tramar ahí para conseguir engañar a los buenos, ¿no? Hay menos malos que buenos en partida. Entonces, aquí elegirá un líder de equipo 3 y el resto de jugadores va a votar si está de acuerdo en que ese equipo vaya o si quiere que vaya o no, ¿no? Con los tokens estos, si sí o si no les parece bien ese equipo. Esto seguramente os suene porque ha habido otros juegos también de después que han hecho esta mecánica, ¿no? Entonces, si sale que sí, sale la mayoría que sí, ese equipo irá a la misión. Y a ese equipo lo único que hará será elegir entre las cartas de éxito o fracaso si la misión sale o no sale. Elegirán en secreto, por ejemplo, imaginaos que van 3, cada uno elige una de las cartas, se barajan, se dan la vuelta y aquí vemos qué es lo que ha pasado.
Hay un fracaso, por lo tanto, en principio, pues tiene que ser así, hay un enemigo entre ese equipo. Uno de los tres es de los malos. Y solo con un fracaso hemos fallado esta misión. Y ya pasaremos a la 4. Tenemos algo de información. Entre esos 3 jugadores hay alguien que no es muy bueno, ¿no? En la siguiente misión ya irán 4 personas y lo mismo. Se votará si se va, se decide si sí o si no. Y es un juego en el que hay que hablar mucho, sospechar, leer a las personas, ¿no? O sea, leer sus reacciones, sus gestos, cómo están jugando para saber si son buenos o no, o mienten bien o mienten mal, ¿no? Y ese es un poco el juego. Esto sí que tiene, claro, algunas cartas que cambian alguna cosilla, o sea, que le añaden salsa al juego también. Esto es como la peli, es exactamente el mismo frame que la peli. ¿Cómo se llama esta película? No recuerdo bien. Y esto te añade también un poquito de gracia al juego, ver la identidad de otro, este tipo de cosas. Y así funciona el juego, ¿no? Está muy guay. La verdad es que es un juego que sigue funcionando igual de bien. Hemos tenido otros del estilo después, como un Secret Hitler, que también se han celebrado mucho, han gustado un montón. Pero este fue un poco el que le plantó en su día cara y giró un poco la mecánica de los hombres lobo, que es el juego clásico que se lleva jugando muchísimo tiempo. Y luego salió el Avalon, que el Avalon no sé si lo veremos en algún top del año, no lo sé, porque no me spoileo los siguientes años. Yo sí que os recomendaría, aunque esto no va mucho de recomendaciones, esto va de ver el año, pillarse el Avalon. Si hay alguien que le guste más me gustaría que lo dijera también, porque puede ser, ¿no? El Avalon al final lo que añadía es otros roles, añadía la parte de Merlín, que me parece brillante, y es básicamente el mismo juego con otra temática y algunos giritos que lo hacen incluso más interesante. Pero este sigue funcionando igual de bien. Yo me lo juego. Yo esto me lo sigo jugando tan contento, ¿vale? Así que este clásico también se va a la estantería, lo colocamos aquí al lado del Loyan. Está todo muy rojito aquí de momento. Veremos qué viene después. Vale, este era el 13. Este es el 13. Y ahora vamos a pasar, pues... No, perdón, este era el 12. Era el 12 ya. Y ahora vamos a pasar al 11. Bien, el 11 es un juego que no he jugado. Este no lo he jugado, sí que lo conozco, lo he visto más de una ocasión, pero no lo he llegado a jugar, ¿vale? Aquí ya simplemente os voy a informar un poquito. Estamos hablando del María, ¿vale? Que es un wargame, ¿no? Este es un wargame que a la vez es un remake de otro juego, Friedrich o algo así, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, no lo recuerdo, bueno, es un remake de otro juego y este wargame, bueno, tiene algunas características especiales. La que más destaca, y por eso he elegido esta foto, es la forma de combatir. La forma de combatir es con cartas al más puro estilo póker. Lo estáis viendo ahí, es totalmente una baraja de póker. Bueno, iremos con nuestras tropas que irán por estos puntitos, además por estas líneas. No es el clásico mapa de Wargames, sino que va con líneas. Tampoco estoy muy puesto en Wargames, ¿eh? Igual ahora me decís, no, que muchos juegos son de este estilo. No puede ser. Pero aquí la gracia está en que cada zona, como veis, está separada en estos cuadrados grises, se ven aquí un poquito, y veis que tiene un palo. Pues para combatir aquí necesitaremos las cartas de ese palo. Aquí veis otra, aquí veis otro. Entonces es como una cosa, me parece bastante original. La verdad es que me ha llamado la atención al leer un poquito del juego, porque eso, tenemos que saber en qué zona somos más fuertes por las cartas que tenemos en la mano, y luego al llegar ahí pues va a haber la pelea teniendo en cuenta ese palo. Entonces me parece un giro interesante. Creo que no es un juego muy complejo tampoco de reglas. De hecho, a ver, se puede mirar aquí. Bueno, un 3,6, tampoco es que sea sencillito. Y este es Friedrich, ¿no? Friedrich es el juego que reimplementa. Este es del 2009, bueno, el año que estamos viendo. Y, oye, es interesante la mecánica. A la guerra de sucesión Austria entre el 1740 y 1748, Prusia, Francia y Bavaria. Bueno, para un poco de contexto histórico también, que es importante también en estos juegos. Pero creo que lo que más destaca es eso. Por lo menos lo que más me llamó la atención ha sido esa parte de cómo combatimos, ¿no? Bueno, no sé si es un juego conseguible hoy en día, no lo sé, pero si os ha llamado la atención, lo buscáis, lo podéis buscar. Perfecto. Pues no vamos a hablar mucho más porque tampoco lo he jugado, no puedo comentar mucho más. El 10, este sí es un clásico. Mira, este es un juego que creo que podría volver. Lo que pasa que, a ver, bueno, no sé, lo vamos a ver y ya está. Estoy hablando del Dungeon Lords de el bueno de Vlaada Chvátil, crack. Bueno, uno de esos juegos de esa época prolífica donde no para de hacer juegos y
y cada cual pues mejor, ¿no? O juegos muy interesantes y muy diferentes, que es lo que hacía. Esta es un poco de su momento monstruitos, dungeonero y tal, porque también sacó luego el Dungeon Pet, y a eso iba un poco. Digo, es un juego que podría volver. No le gusta a todo el mundo este juego, es verdad que tiene bastantes detractores también, es un juego especial, es un juego denso, es un juego también lento, recuerdo bastante lento, pero está guay, a mí me gusta el sistema y además sobre todo bastante, muy temático. También la verdad es que las mecánicas estaban muy bien adaptadas a lo que nos propone, que es ser el dueño de una mazmorra, construir la mazmorra con tus esbirros, con tus habitaciones, para la llegada luego de los héroes, pues darles un poco de candela a los héroes, ¿no? Entonces, como digo, estaría guay que volviera y de hecho parecía que era un juego que podía volver porque se volvió a lanzar el Dungeon Pet, ¿no? Lo trajo aquí de Vir. Y luego también a su vez CG estaba sacando como clásicos otra vez, como hizo con el Galaxy Tracker, ¿no? Lo volvió a lanzar, pero como que paró ahí, ¿no? Igual no funcionó tan bien. Lo mismo que el Dungeon Pet. No sé qué tal ha funcionado, pero la verdad es que no lo he visto mucho en las mesas. Así que igual no volvemos a ver este juego. No lo sé. Igual no lo volvemos a ver. ¿Pero de qué va? Como he dicho, bueno, aquí tenemos una foto, muy de la época, la foto. Es una colocación de trabajadores donde vamos a poner aquí nuestros esbirros en las diferentes acciones que hay. Vamos a irlos colocando aquí. Con esto conseguiremos dinero, conseguiremos nuevos esbirros de estos pequeñitos que también los vamos a necesitar en nuestra mazmorra. ¿Qué más conseguíamos? Las propias trampas de la mazmorra también las comprábamos ahí. Subíamos en este track, que era como un track de maldad, si no recuerdo mal. Bueno, una colocación de trabajadores para ir moviendo un poquito todo esto, consiguiendo recursos y ir avanzando, ¿no? Y esto lo hacíamos para construir, como veis aquí, nuestra mazmorra. Aquí veis los caminos de la mazmorra. Los que están dados la vuelta es porque creo que los enemigos ya como que han entrado. Y aquí vamos preparando toda nuestra mazmorra. El sistema tenía un sistema también de acciones con cartas. Sí, que podíamos usar 3, pero estas 2 se subían aquí y ya no las podíamos usar. Sí, tenía como ese sistema también. Y luego una parte más puzzle, que era cuando llegaban los enemigos. Los enemigos se iban poniendo aquí, los enemigos que son los héroes, en realidad nosotros somos los malos, y venían aquí a nuestra mazmorra a destruirla, básicamente. Y ahí ya nosotros tomábamos ciertas decisiones con nuestras cartas, íbamos combatiendo un poquito a esos enemigos, ¿no? Teníamos una parte ahí, como digo, también bastante temática. En general el juego es €1, una colocación de trabajadores, pero muy bien adaptado temáticamente, como pasa en otros juegos también de Vlada. Y funcionaba bien. Sí que recuerdo que era algo larguete, recuerdo también que sí, que había fases que no eran tan entretenidas, no sé, es que ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que podía tener una segunda vida. Como digo, no era un juego que le gustara a todo el mundo. En general, no sé, vamos a ver en Board Game Geek cómo está de nota y eso después de todos estos años. Tiene un 7,3, casi un 3,6 de dureza, ¿no? Pues aquí eso, es una nota que está bien. Oye, un juego de 7,3 está bien, pero seguro que hay bastante gente que le mete más caña, ¿no? Por eso no tiene una nota más alta. También tiene 14.000 votos, ¿no? Y vamos a ver si ha salido últimamente en algún país. Mira, en 2022 salió segunda edición en Polonia, la alemana en 2020, pero eso es un juego un poquillo ya, pues que se ha quedado ahí, ¿no? Bueno, pues Dungeon Lords, otro de los juegos de Vlada, y no el último que veremos en esta serie de vídeos, porque este señor es muy bueno. Este señor es muy bueno. Vamos al 10 ya. Vamos rápido, ¿eh? Vamos rapidito. 10. Lo tengo por aquí. Lo tengo, a ver. Voy a ver que lo tengo. Es este, ¿no? Sí. No, vamos al 9. Sí, vamos al 9, eso. Vale, que digo que está mal. 9, juego que me encanta, la verdad. Un juego que me encanta. Este Small World, clásico ya donde los haya. Uno de los primeros juegos que tuvimos también en la colección, cuando empezamos a coleccionar juegos. Este, además, con un arte precioso. La verdad es que es una portada súper bonita, que sigue siéndolo también hoy en día. Es un juego precioso y un juego que funciona súper bien. ¿Vale? Aquí tenemos... vamos a verlo aquí, que se vea por aquí. Un juego de conquista muy sencillito. Aquí lo que, bueno, estamos como en un mundo mágico. Lo que nos cuenta es que es un mundo muy pequeñito, hay muy poco espacio y las diferentes criaturas, las diferentes razas, pues se pelean para habitarlo al final porque no hay casi espacio, ¿no? Juega un poco con eso. De hecho, aquí en la portada lo vemos totalmente como se están empujando y fastidiando en este cachito de tierra, ¿no? Es un juego hasta 5, si no me equivoco, es que no lo quiero mover mucho porque se va a... Sí, de 2 a 5 jugadores, funciona muy bien, pues más sobre todo a 4 o 5 jugadores. Tenía un tablero, bueno, vamos a verlo, tenía un tablero también para 2, no lo juego muy poquito a 2, yo lo juego sobre todo a 4 y a 5, ¿no? Aquí veis el terreno, esto es el mapa de 4 y este es el mapa de 5. Este es el mapa de 5, cada número de jugadores tiene su tablero, toma ya, ¿eh? Esto no lo vemos tanto hoy en día. Hay 4 tableros para los diferentes jugadores.
para 2, 3, 4, 5. Este es el más grande, que es el de 5 jugadores. Y aquí veis el espacio, que es bastante limitado, las diferentes zonas. Las zonas tienen un tipo de terreno, lo veis por la propia ilustración de la zona, que se ve muy bien. Y luego también tienen como ciertas características extra, como esta, que creo que era mágica. Esto es como una mina, una montaña, una mina, sí, esto es como pasadizo, si no me equivoco. Bueno, cada una tiene un poquito también pues alguna cualidad especial. Ahí está. Aquí lo tenéis. Luego tienen ahí la zona de mar, que algunas criaturas también pueden pasar por allí. El juego sobre todo va con el dinero. Aquí queremos, aparte de sobrevivir en este mundo tan pequeñito, tener dinero, ganar dinerito. El que más dinero tenga al final de la partida, gana. Tiene unas hojas de ayuda súper buenas, además muy útiles en el juego. Te explica aquí todo el juego y aquí te dice las diferentes razas y también sus poderes especiales. Porque de esta forma hacemos las razas y creo que es una de las partes más interesantes, ¿no? Del juego. Que vamos a preparar un mercado, que se va a hacer, bueno, os lo voy a enseñar aquí porque no lo voy a preparar ahora, pero preparamos el mapa, algunas como razas que ya pues, están desaparecidas y ahí podemos ya conquistarlas, como del propio juego, eso no lo lleva ningún jugador. Y aquí creamos este mercado con las razas, que es lo que vamos luego a comprar, ¿vale? Para comprarlas tenemos que dejar monedas, dependiendo en qué posición estén, y vamos a conseguir todas las fichas de esa raza. Entonces, esto se hace tan sencillo como... Bueno, no se ha movido mucho. Veis aquí las diferentes, los trolls, los humanos, este está en blanco para que pongas lo que quieras, los gigantes. Cada uno tiene una cantidad de fichas y aparte un poder. Pero a esto, de forma aleatoria, le vamos a meter esto otro, que es como su habilidad especial. Entonces estos son los gigantes montados. En esta partida han salido los gigantes montados. Esto se hace al azar. Entonces tenemos 6 fichas más 5 que nos da esta. En total van a ser 11 fichas de gigante. Y aparte de su habilidad, esta que entiendo que les cuesta menos conquistar, tenemos esta que, por lo que entiendo, en este tipo de terreno también les cuesta aún menos conquistar. Entonces, unos gigantes bastante fuertes. Pero en vez de eso podrían ser gigantes voladores, que... si no me equivoco también, estos podrían pues, transportarse o aparecer en zonas de una de distancia, ¿no? Al final. Y esto lo vamos a montar al azar, por ejemplo, trolls voladores, bastante guapo, y nos va a decir las fichitas que tenemos de cada uno y sus poderes. Bien, entonces las fichitas sí que están, voy a dejar esto por aquí, las fichitas las tenemos todas aquí, porque este juego no tiene miniaturas, esto va todo con cartoncillo. Aquí. Por ejemplo, aquí que tenemos. Tenemos aquí estos son los zombies. Los zombies, aquí están. Entonces tomaremos todas las fichas. Si conseguimos los zombies voladores, las fichas que nos han dicho, las de aquí. Y con estas son con las que vamos a jugar. Y a la hora de jugar, bueno, lo que vamos a hacer es irlas poniendo en el tablero. Y las vamos a ir desplegando y luego moviendo. Si llegamos a una zona donde hay fichas enemigas, si le superamos en número, pues ganaremos lo que no se está viendo, ¿verdad? Si le superamos en número, pues ganaremos ese combate automático, ¿no? Vamos a ir expandiéndonos de forma muy sencilla, ganando terreno. Y luego hay un dadito que me parece además una parte brillante del juego, que nos deja como tener un último intento, ¿no? Si nos superan en número, podemos tirar el dado y si conseguimos algún cuadradito de estos, es como que hacemos un esfuerzo final y podemos llegar a conquistar, ¿no? Pero solo en el último movimiento. El resto de movimientos lo hacemos con las fichas. Y luego, dependiendo en cuánto nos hayamos extendido, nos darán dinero, también teniendo en cuenta nuestros poderes. Hay algunas que ganan dinero de formas especiales y tal. La variedad sobre todo está en las razas junto a los poderes, nos cambian radicalmente cada una de las partidas, ¿no? Y luego hay un momento en el que está muy guay también, que entramos en declive, decidimos ya que estas fichas, pues nos quedan ya muy pocas piezas porque nos han conquistado mucho, las damos la vuelta, estas ya no las vamos a usar, conseguimos una nueva raza, pero nos van dando dinero hasta que se los coman, hasta que acaben con ellas, mientras estén en el tablerito nos van dando también dinero. Esa mecánica me gusta un montón, la del declive, porque es un punto muy importante del juego, el momento en el que decidir si entrar, o en qué momento decidir entrar en declive, incluso si lo haces más de una vez por partida también, ¿no? A mí este juego me encanta, me parece un diseño brillante, juego para todos los públicos, que con piques también, va a haber piques en la mesa porque al final es continuamente conquistarnos, vete por aquí, que te interesa más, vete por allá, y además con una producción muy buena. No sé si hoy en día está disponible, yo creo que es un juego que debería estar siempre disponible. Salió, es verdad que el de WoW, bueno, sé, para los fans del WoW os va a funcionar también muy bien porque vais a ver personajes y razas del WoW con sus poderes adaptados al final, también funciona muy bien, tenemos una partida en el canal, pero sigo prefiriendo el original, a mí me sigue gustando más el original. También tiene un montón de expansiones el juego, ¿eh? Yo lo he jugado siempre así, igual algún mapilla, algo más le he puesto, pero sobre todo lo he jugado así.
me parece un juego brutal, el Small World, me encanta, la verdad. Y lleva en la colección esto años, años y años, y aquí sigue, y seguirá, ¿eh? Y seguirá, da igual las mudanzas que haya y el tiempo que pase, que aquí seguirá en la colección. Este Small World, que era el número 9 del 2009. Bien, vamos a otro juego que es bastante interesante también. Lo tengo aquí solo en imagen, este no lo tengo yo, ¿no? A ver. Imperial 2030, que a su vez es una nueva versión del Imperial a secas, que a su vez salió una versión el año pasado en inglés. Tengo ahí, como lo veo un poco ahí con neblina, de la idea de que iba a salir en español también, ¿no? No sé si llegó a salir o iba a salir. No lo recuerdo muy bien, pero me suena. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un juego, aquí lo veis, en el cual tenemos ahí varias potencias, Rusia, China, si no me equivoco, India, Brasil, USA y Europa. Bien, entonces, aquí la gracia está en que ninguno va a controlar esas potencias y a su vez las vamos a controlar todas. Me refiero a que no vas a empezar la partida manejando una de esas potencias. No, esto lo vamos a ir cambiando entre partidas. Puede recordar un poco a juegos de trenes, ¿no? En los cuales vamos consiguiendo participaciones en las empresas y también los podemos ir construyendo y moviendo, pero no es de nadie, ¿no? Hay juegos de trenes, bueno, ya los conocéis. Entonces es un poco esa la idea. Nosotros vamos a conseguir, entre comillas, participaciones en las diferentes potencias y nos va a dejar el que la maneje es el que va a decidir qué pasa con ella, qué construye, qué armas, porque al final hay un conflicto global aquí todos peleándose, cómo se mueve, cómo pelea con otras, ¿no? Entonces es un juego en el cual tú puedes llegar a manejar varias por turno, tú puedes estar llevando varias e incluso, bueno, tú lo que quieres es al final es enriquecerte, manejar una para fastidiar a los demás jugadores, que a ti no te interese tanto, ¿no? Llevarla bien, porque pues no te interesa, simplemente la estás controlando en ese momento y luego ya la dejarás de controlar porque lo controlará otro jugador, ¿no? Y esa es la idea, y yo creo que también la idea brillante que tiene el juego, que sí, es de Mark Gers, que a su vez hizo un juego que seguro que os suena, que es el Concordia, también el Navegador, que tuvo su éxito. Tiene juegos conocidos, además suelen ser juegos con reglas sencillas. No son juegos muy complicados en cuanto a reglas, la profundidad está luego en el propio juego, en la propia interacción entre jugadores, y con esas reglas tan sencillas como todo, al final se hilvana y funciona en conjunto, ¿no? Entonces, como digo, este juego, vamos a mirarlo porque estoy echando un vistazo, el Imperial, dice, reimplementa el Imperial, y el Imperial a su vez dice, se reimplementan el 7 imperios. 2024, y esta es la nueva versión. Esta es la nueva versión que vuelve a ser clásica, no es en el 2030, esta vuelve a ser clásica. Vemos aquí el mapa y todo, y las diferentes fichas, los barquitos y tal, pero es una reimplementación al final del juego. Yo creo que esto lo enseñó Masqueoka, sí, si no me equivoco. Pero no sé si lo había salido ya o iba a salir. Es que no lo recuerdo, como al final Garrido viene una vez al año y yo ya mezclo años y me lío a veces, pero me estaba sonando. Todavía no salió, vale. Pues oye, una buena oportunidad para jugar este juego que seguro que la reimplementación está chula. Seguro que está bien. Pues este es como un remake del anterior, el 2030, que es el que está en esta lista, es el primer remake, vamos a decir, ¿no? Que se iba al futuro. Este Imperial 2030. Perfecto, ahora vamos a un party. Los parties también, pues, se juegan mucho y suben mucho en el ranking. Aquí tenemos un clásico. Además, un clásico de antes de hacerse juego de mesa. Esto es un clásico de juego que jugabas con papeles, ¿no? O sea, lo entenderéis al verlo, de interferencias. Un juego que, como digo, se puede jugar con una libretilla, tú en tu casa, y seguramente en algún momento, en un campamento, algo habéis jugado, pero aquí está hecho juego de mesa. Clásico para, bueno, pues Navidades, días de celebración con la familia. Esta versión se juega de 4 a 6, es la versión de caja grande. Hay varias versiones, ¿no? Y como digo, también te lo puedes hacer tú un día con unos lapicillos y tal, pero aquí está bien puesto, más bonito, ¿no? Es un juego sobre todo de disfrutar de la experiencia. Aquí sobre todo vamos a disfrutar con el camino más que con quién gana, ¿no? O cómo se puntúa luego y eso. Cada uno va a tener su cuadernillo, veis aquí los diferentes colores, y su rotulador. Aquí lo tenéis. Entonces, en una de las cartas, bueno, tenemos también una de las cartas, se tira el dado y se ve
¿qué es lo que hay que pintar? Por ejemplo, en el 3 nos ha salido un puente levadizo. Bueno, en principio parece no muy complicado, ¿no? Estas son que dibujes lo que quieras, que suelen ser las más divertidas. Las que tienen los puntillos ahí, las líneas, es dibujar lo que quieras. Aquí es donde se lía de verdad, ¿no? De hecho, puedes jugar directamente a pintar lo que queráis, ¿no? Entonces, me ha tocado puente levadizo, aquí pongo mi nombre, ¿vale? Para saber que esta es mi libreta y no fallar. Y aquí pongo el puente levadizo. Esto luego va a estar escondido, no se ve. Pongo puente levadizo y lo que hago también es, aquí nos lo explica de hecho, dibuja la palabra secreta abajo, pasa discretamente el cuaderno al siguiente jugador. Pues aquí voy a dibujar un puente levadizo, ¿vale? Pondré el puente levadizo y esto se lo pasaré al siguiente jugador. El siguiente jugador, aquí se abre fácil donde le toca, abrirá el 1, verá lo que he dibujado, se va al 2 y en el 2 le dice, mira el dibujo de la página 1, ya lo ha hecho, escribe lo que imaginas que puede ser y pasa discretamente el cuaderno al siguiente jugador. Pues aquí, depende de cómo lo haya dibujado, pondrá puente levadizo o pondrá ya carretera, ¿no? Depende cómo dibuje cada uno, ya irá cambiando un poco. Y esa es la gracia, las interferencias, ¿no? El teléfono es cacharrao, cómo se va trastocando un poco la idea original hasta llegar pues, a cosas muy locas, sobre todo, como digo, si ya te pones en modo libre y en modo gamberro también, ¿no? Bueno, esto va a seguir así la cadena. El siguiente jugador lee lo que pone aquí, imaginaos que de puente levadizo ha pasado a carretera, porque no lo ha visto, no ha entendido muy bien el dibujo, y el siguiente jugador dibujará aquí una carretera. El siguiente escribirá lo que le parece que ha visto, el siguiente dibujará lo que pone en la anterior, y así hasta llegar al final, se intentará adivinar la parte final, y seguramente, pues a no ser que dibujéis muy bien, no salga, no sea la inicial, ¿no? Que hay veces que sí, hay veces que se consigue, pero aquí la gracia sobre todo es cómo se va destruyendo esa idea original. Y hay un montón de cartas, pues hormiga roja, manitas, luego tiene esta otra cara, no sé si cambian, simplemente son más opciones o son más difíciles, no lo sé. Giro 180, o sea, imagínate, ¿no? Hacer autostop, bueno, hay algunas más difíciles. Como digo, esta es la versión para todos los públicos y luego te puedes poner más gamberro también, que es gracioso. Es gracioso poner a dibujo, o cosas del grupo, ¿no? Ponerte a pintar cosas del grupo, anécdotas y demás. Muy divertido, es un juego que no falla, es un party que no falla. Estas navidades de hecho lo llevamos y jugamos un montón de partidas. Nos lo pasamos muy bien porque al final se dan situaciones muy divertidas, la verdad. Está muy guay este juego. Interferencias. Número, como he dicho, 7. Oye, está bastante alto el juego, ¿eh? Ah, que lo pongo aquí, que lo iba a quitar. Lo pongo aquí. Ahí está, el interferencias. Perfecto, este era el 7. Vamos a pasar a otro, de otro autor clásico que también veremos en más de una ocasión estos años posteriores. Estoy hablando de Martin Wallace y estoy hablando del Steam, ¿vale? El juego Steam, juego de trenes, que a su vez tiene varias versiones. De hecho, Age of Steam va antes, este es como si fuera una nueva versión del Age of Steam, y el Age of Steam hace no mucho salió una nueva versión también, ¿no? O sea, ha habido ahí, se va ramificando esto de los Steam y los trenes de Martin Wallace, hay un montón. Bueno, este es el que salió en 2009, por eso lo tenemos aquí. Y es un juego, aquí veis el despliegue, en el cual sobre todo lo que tenemos que hacer es ir transportando con los trenes los diferentes materiales entre las zonas estas que son o capitales o ciudades, ¿no? Entonces, como veis, los cubitos tienen color, vamos a hacer un poquillo de zoom aquí, los cubitos tienen color y las zonas también tienen color. Muy 2009, esta estética, la verdad. Entonces, bueno, este morado, por ejemplo, habrá que trasladarlo aquí. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo vías. Vamos colocando vías. Quien coloca las vías pone, aquí como veis, sus tokens para saber que la ha puesto esa persona y ya podemos irlo trasladando. Pero aquí, sobre todo, la cosa guay es la selección de acciones o la selección de turno, mejor dicho, que son unas losetas que nos van a decir, las vamos a ir eligiendo y van a ser tanto el orden de turno, ¿vale? Con el numerito que veis ahí, como alguna acción especial que vas a hacer al conseguirla, ¿no? O sea, no ir antes, o sea, ir antes no siempre es lo mejor. A veces pues te interesa más otra cosa, te puede interesar más hacer alguna de las acciones, que es pues añadir cubitos al tablero, bueno, no sé, hay muchas acciones, tampoco nos vamos a poner ahora, no las recuerdo bien, ¿no? Pero es sobre todo esa la idea. No es que controlemos compañías, no es que tengamos que hacer dinero, ¿no? Sino que tenemos que ir moviendo esos cubos y lo haremos sobre todo con esta mecánica de elegir el turno y el extra que nos da. Como digo, este es el juego de 2009, el Steam, que a su vez reimplementa el Age of Steam, que es de 2002. Este a su vez reimplementa
O sea, se reimplementa en el Railways of the World, que esto se basa a su vez en un videojuego, si no me equivoco. Bueno, mucha información, pero el original, aquí tenemos el Age of Steam. Esta portada es de la edición nueva, ¿vale? Esta es de la... Se nota además, ¿no? Se nota que es una versión bastante más nueva. Este sí que es conseguible, ¿no? Es un juego conseguible. De hecho, podemos ver aquí, si queréis ya por curiosidad, estas son las nuevas, ¿no? No Print and Play... Ya, es que aquí hay mucha cosa, mucha información. Pero bueno, que es una versión nueva que podéis conseguir si os interesa, ¿vale? Que se puede todavía conseguir dentro de de esta cantidad de juegos de trenes que tiene por aquí Martin Wallace. Pero este es el de 2009, que es el Steam, ¿vale? Que está en el puesto ya 6. Así que entramos en el top 5. Cuidado con el top 5. Vale, vamos con un juego que está muy de actualidad. Está muy, muy de actualidad. Algunos ya seguro que sabéis a cuál nos referimos o a cuál me estoy refiriendo, y es este Cyclades, ¿vale? Salió en 2009, yo no lo recordaba que salió hace tanto tiempo, 2009 ya, madre mía. A mí me flipa este juego, ya he sido bastante pesado con él, os lo he comentado varias veces, tampoco le vamos a dar muchas más vueltas. Es un juego que me gusta un montón y que este mes el mes pasado, perdón, salió ya en retail la nueva versión con cambios más que interesantes, ¿vale? Con un montón de cambios. Bueno, tenemos a Bruno Cathala, Ludovic Maublanc también, y aquí veis el despliegue del juego, que es precioso. La verdad es que la nueva versión del juego mejora muchas cosas, pero creo que la elegancia, vamos a decir, del tablero con las unidades y desplegado así no llega a la altura, ¿no? O sea, me sigue gustando más, me parece más bonito el despliegue de este Cyclades que el nuevo. Es verdad que el nuevo tiene un tablero modular y añade cosas muy interesantes, ¿no? Pero me gusta mucho lo limpito que se ve este y la elegancia que tiene, ¿no? Con esas casillas circulares que veis y las islas ya puestas de cierta manera. Pero es verdad que el nuevo, su funcionalidad es mejor y su rejugabilidad también es mejor con el nuevo tablero. Pero en esto, por ejemplo, en cómo se ve en mesa, sí que me quedo con el antiguo. De hecho, como he hecho antes, tengo aquí, aunque sea para enseñar, el nuevo. Esta es la edición de Kickstarter, pero como esta es una nueva versión que cambias mucho el juego, pues creo que no la vamos a sacar, no tiene sentido. Vamos a ver simplemente el que salió en 2009, ¿no? Este es el nuevo. Era simplemente para enseñarlo, ¿no? Y el juego, bueno, pues es un juego que tiene una parte muy interesante que es de subasta. Bueno, tenemos que conseguir conquistar, ser los que más metrópolis, bueno, en este caso 2, tengamos para ganar la partida, y nos vamos a ayudar de los dioses. Para ello vamos a hacer una subasta, que es súper chula. Es esta parte de aquí, de la esquinilla, aquí donde están los dioses. Vamos con nuestro peón a decidir cuánto apostamos o cuánto dinero queremos gastar para que nos ayude. Por ejemplo, ¿quién es este? No lo ves, que lo veo de Poseidones, no sé. Poseidón. Pues yo pongo 4 monedas y vamos poniendo las columnas. Un jugador que va después puede adelantarnos, es decir, yo pongo 5 y entonces nosotros tenemos que rebotar a otro dios y decir cuánto dinero queremos por el favor de ese dios. Y así va a haber ciertos rebotes hasta que todos estemos en un solo dios y paguemos para hacer sus acciones. Todas esas acciones van a este tablero. Conseguir nuevas unidades, moverlas para pelear. Cuando entramos en una casilla donde hay enemigos, pelearemos, construir barcos, mover los barcos. Bueno, sobre todo la idea es eso, combatir para hacer las metrópolis, que es otra de las cosas que haremos con los dioses, las diferentes partes de la ciudad para al final finalmente fundar la metrópolis, que luego seguro algún jugador nos la quitará. Entrará, nos pegará y nos la quitará. Hay monstruos, como veis aquí, monstruos que tienen sus habilidades, que los puedes, entre comillas, contratar y te dan sus habilidades, los colocas y hacen buenos destrozos, y es un juego que además tiene bastantes expansiones. Este es el básico, un juego que yo juego un montón, la verdad. No os voy a ser pesado porque últimamente he estado hablando de él, pero un juego que me flipa. Creía que lo tenía, porque además creo que lo dije, de momento me quedo los dos. No, es que ya no tengo el otro. O sea, me deshice de él en la gran mudanza de un estudio a otro, me deshice de él en la tienda que hicimos aquí física, bueno, allí. Me lo quité porque como me llegaba el nuevo y ya no había espacio ni tal, con todo mi dolor dije, mira, confío en el nuevo, que ya lo había probado y me gustaba, y me deshice de él. Pero recordaba que lo tenía, no sé, en mi cabeza estaba que lo tenía ahí en una estantería. Ya no lo tengo, o sea, ya tengo simplemente el nuevo. Bueno, no pasa nada, tampoco hacía falta tener los dos, ¿no? Ya era un poco demasiado. La colección hay que irla acortando. No me arrepiento, es lo que hay. Me dio un poco de pena porque pensé que tenía los dos y es un juego que me flipa, pero ya no lo tengo solo el nuevo, que está muy bien, ¿eh? Ya lo he dicho varias veces, pero creo que los cambios que hace son a mejor y que al final, si te tienes que quedar con uno, pues quédate ya con el nuevo, que además acaba de salir y creo que merece la pena, ¿no? Perfecto, pues este es el 5.
Los 4 que quedan ya los tengo todos en físico, como suele pasar, ¿no? Todos los años que repasamos, los últimos son juegos que suelo tener y mantener en mi colección. Uno de los más difíciles de conseguir, un gran juego, la verdad es que es un gran juego, a mí me gusta un montón, aunque no lo juego hace un montón de tiempo, pero es un gran juego. Estoy hablando de este Caos en el Viejo Mundo. Aquí tenemos mi pobre caja destruida por abajo. Ya lo conté una vez que justo en el otro estudio hubo una gotera. La gotera justo cayó en la estantería donde abajo estaba este juego, caía y salpicaba aquí un poquito. Y estuvo así un día, una noche. Yo cuando llegué el día siguiente, pues la caja pues está como está, mirad. Siento que tendréis que ver esto, pero así se ha quedado. No lo he pegado ni nada, lo he dejado así. No está mal, un poco más caótico todo, un poco más destruido, que es de lo que va el juego, ¿no? Juego de Eric Lang, uno de los que le hizo saltar a la fama, y además un sistema, no exactamente el mismo, porque van cambiando, pero un sistema que nos recordará en algunas cosas a otros que ha hecho de peleas en el mapa, como su trilogía famosa de Blood Rage, etc., ¿no? Y venía antes de la colaboración de Fantasy Flight Games con Warhammer, colaboración que ya terminó, por desgracia, y muchos juegos se perdieron. Es una pena, porque este juego estaría guay que volviera, ¿no? En este juego, bueno, llevamos sobre todo Warhammer, Chaos, va de eso, de destrucción. No estoy muy puesto en las diferentes razas y demás, pero bueno, creo que estas son pues las podridas. Las podridas. Tiene un tablero muy chulo, la verdad que el diseño de tablero es arriesgado y muy bonito. Y muy también temático, ¿no? Va con el tema del juego. Vamos a abrirlo con cuidado. Aquí veis esta carne estirada, ¿no? Como está aquí con estos anzuelos estirada, bueno, entiendo que es como carne, ¿no? Es como una carne ahí bien tirada. Tenemos aquí estas ruletas que está guay. Cada jugador va a llevar una de estas facciones y es un juego bastante asimétrico, sobre todo en lo que hacen las unidades y en las cartitas que tiene cada facción, porque cada facción tendrá una baraja de cartas con las que hará acciones. En estos tracks iremos subiendo ciertos momentos del juego y esto nos da como la iniciativa, que veis que va cambiando entre uno y otro, y también nos va dando recompensas. Por ejemplo, te da 3 puntos de victoria, quita una ficha de corrupción, carta de mejora, te hace hacer una mejora de las unidades, ¿no? Ganas 3 puntos, otra carta de mejora, quita 2 fichas de corrupción, otra carta de mejora, 3 puntos, quita 2 fichas de corrupción y ganas la partida. Esas son las formas de ganar. Ir subiendo en esta ruletita, que te va dando también recompensas, y al final pues puedes ganar de esta forma. Otra forma de ganar es, cuando se terminan las rondas de juego, ver quién más puntos tiene. Y no sé si había alguna más, no recuerdo si había alguna más, pero bueno, son las formas de ganar. Aquí al final lo que vamos a hacer es ir con nuestras unidades por el viejo mundo, desplegándonos y creando caos, corrupción, ¿no? Vamos a ir poniendo unos contadores y llegando un momento, entre comillas, explota la zona, se destruye la zona, ¿no? Y depende de cuánto hayamos puesto cada uno, vamos a puntuarlo. Bien, aquí veis las zonas, cómo podemos ir de una a otra, nos ponen unas flechitas para saber cómo va. Y sobre todo el juego va de... Vamos a ver cómo lo voy a sacar por aquí. Que no quiero, ya que está medio destruido, no lo vamos a destruir más. Vale. Tenemos aquí los tableritos de cada facción, que bueno, no es un resumen que está muy bien, muy útil, porque el juego tiene bastantes mini reglitas y fases. Y abajo, bueno, esto sí que cambia. Veis abajo son lo que hacen las unidades, pues tienen diferente ataque, diferente defensa, cambia un poquito ahí, ¿no? Veis que ya cambia. Tenemos aquí las fichas, la corrupción y demás, y figuritas de plástico también, con las diferentes unidades. Las vamos a ver así, para que las veáis. Típicas figuritas muy sencillitas, pero están bien, ambientan muy bien el juego, cada uno tiene sus unidades diferentes. Y luego aquí tendremos, a ver que lo guarde bien, las cartas. Vale, estas cartas son... Estas creo que son mejoras de las unidades y eso, pero las cartas que quería ver son las de cada una de las facciones. Bueno, dados, tiraremos dados. El combate va sobre todo con dados, mucha tirada de dado. Y esto es lo que quería enseñar, que es un poco con lo que vamos a hacer las acciones. Bueno, las acciones van con puntos de acción que iremos gastando aquí, porque eso es lo que nos va a costar, sobre todo, jugar estas cartas. Estas cartas van por facción, cada facción tiene su barajita. Y al final con estas cartas, veis que cada una tiene su color porque es para una facción. Las jugaremos en el tablero, en las zonas del tablero. Por ejemplo, aquí, esta me cuesta 0, no gastaría nada y me dice, cuando juegues esta carta, coloca una ficha de corrupción en esta región, esto no te proporciona ninguna ficha de avance de rueda. Pues pongo esto aquí, pongo una corrupción. Luego las que cuestan más, pues harán cosas más chulas. Si juegas esta carta en una región con 3 fichas de corrupción o más, su coste se reduce en 3.
Esto al final es lo que le da también un poco la simetría a cada una de las facciones. Yo cuando jugué este juego me acuerdo que no estaba tan acostumbrado a juegos asimétricos. La simetría sobre todo está en esto. Una de las facciones va más a pelearse, otro más pues a controlar, ¿no? Cada una va un poco a lo suyo. Entonces aquí está sobre todo esa simetría. Y las cartas las vamos a ir poniendo eso en las diferentes zonas. Al pagarla y colocarla, afectará ahí a las unidades, a la zona, a la corrupción. Es la forma en la que vamos a ir jugando. Me gusta mucho, el sistema este está guay, ¿no? Y recuerdo sí que era un juego bastante larguete. Con una temática, como veis, muy original, que no gustará a todo el mundo, porque es muy sucia, como veis, muy destructiva, pero creo que eso lo hace también original, ¿no? Que trate de esta parte de Warhammer, que igual no es la más típica, ¿no? Pero está guay, la verdad es que es un juego muy chulo. Molaría que volviera, este es el clásico juego que si volviera, lo suyo sería que respetara la temática, ¿no? No como ha pasado, como por ejemplo con el Mundo Disco, ¿no? Que ha salido pues en otra versión, en Nanti Narkin, que cambiaba el tema y yo creo que perdíamos mucho con ese cambio de tema. El juego, las mecánicas están bien, pero al hacer ese cambio de tema, pues creo que se resiente el juego. Aquí yo creo que pasaría también lo mismo. Esto al final, la suma, lo que hace el juego especial es la suma de todo, ¿no? Bueno, pues este Caos en el Viejo Mundo, que está carete. La verdad es que de conseguir esta carete es una pena. Aquí lo tenemos. Bueno, nunca se sabe, oye, igual... No sé, no creo que sea el mejor momento para que vuelva esta unión, que vuelva este juego. Encima ahora con los aranceles y todo. No, la verdad es que no creo. Iba a decir, igual vuelve. De momento seguramente no. Seguramente no. Vale, vamos al top 3 ya. Ya estamos en el top 3. Bien. Están por aquí. Están por aquí. Vale, es que el top 2 no lo tengo. Digo, me extraña que me quedan 2 juegos. El top 2 no lo tengo yo en físico. Vale, top 3... Un clásico de 2 jugadores. Jaipur. Aquí lo tenéis. Sebastien Pauchon. Esta es la nueva versión. Es verdad que la de 2009 tenía otra estética, pero yo creo que podemos usar esta para enseñarlo porque al final es el mismo juego. Aquí simplemente ha habido un cambio de arte, ¿no? No es una nueva versión que tiene cambios y tal. Es el mismo juego, ¿no? El juego de la camellada, del comercio... Muy sencillo, pica mucho a 2 jugadores. Esta edición es preciosa, la verdad es que es muy bonita. Y aquí lo que tenemos que hacer es conseguir mercancías. Vamos a hacer un mercado central con una serie de cartas. Veis aquí el setup, que es lo más engorroso del juego. De hecho, cuando lo volvimos a jugar no recordaba que esa parte era tan engorrosa. Yo creo que es lo que resta un poco al juego, tener que preparar entre rondas otra vez todo este mercado. Pero bueno, si lo hacemos entre 2 tampoco lleva muchísimo tiempo. Tanto de cartas como de todas estas fichas ordenadas. Entonces iremos consiguiendo cartas del centro, que para ello tendremos que muchas veces sacrificar cartas propias, o camellos. Los camellos son una forma de conseguir también las cartas centrales que hay. Porque aquí nuestro objetivo sobre todo es conseguir la mayor cantidad de cartas del mismo color, para luego, pues eso, hacer un buen chorizón de cartas, bajarlas de golpe. Cuantas más bajemos, más puntos extra nos van a dar, ¿no? Bueno, no voy a hacer ahora el despliegue, pero lo veis otra vez aquí. Veis que aquí están las de diferentes colores, las más valiosas y las menos. Pues si jugamos 4 rojas de golpe, nos llevaremos 4 fichas rojas de aquí, que ya habremos acabado casi con la reserva. Y además, al haber jugado muchas de golpe, nos llevamos un bonus especial. Entonces, de esos juegos de ir acumulando y soltar, leyendo mucho al rival. Hay que leer mucho lo que hace el rival en este juego, viendo a qué cartas está yendo para intentar adelantarnos y robarle igual esa que le hace tanta falta para que no juegue un pack muy grande. También en qué momento vamos a camellos o no, que son los que luego nos van a dar también más cartas. Hay un bonus también para el que más camellos tenga. Y sobre todo eso, ir viendo cómo va el mercado en una pelea continua con el otro jugador. Es un juego en el cual esa es la interacción, sobre todo leer al rival y adelantarnos al rival, pero es pura interacción, y vender de la mejor forma posible para llevarnos la mayor cantidad de puntos posible. Sigue funcionando muy bien, la verdad es un gran juego de 2 jugadores y esta edición es muy bonita. Esta es de Vincent Dutré, se nota, ¿no?, en el arte, y está bien bonita, como veis, tanto esto como las cartas del interior. Un juego que sigue funcionando muy bien a 2 jugadores, un clásico, la verdad, que se queda aquí en la estantería. Aquí. Buena variedad, buena variedad de juegos. Vamos al 2. Vale, el 2, como digo, no lo tengo en físico. No sabía que estaba tan alto este juego. No sabía que estaba tan alto este juego, que además se puede conseguir. Hoy en día también lo sacó Más que Oca. Estoy hablando del Hansa Teutónica. Clásico, juego seco de temática. Bueno, somos mercaderes y tenemos que como extender nuestra red de mercados. Ya está, hasta ahí el tema, ¿no?
pero la gracia está sobre todo en el desarrollo de tablero, en la pelea entre jugadores. Este juego sí que es de pura interacción, no dejaros llevar con la estética muy euro, que igual pensáis, bueno, pues es un poco un euro, cada uno haciendo sus cositas. No, no. A ver, aquí hay que liarla con los demás, ¿no? Tiene un desarrollo de tablero muy interesante, de hecho, joder, no sé, seguramente de los primeros juegos así que destaco mucho con un desarrollo de tablero de este estilo, en el cual vamos retirando cubos y eso nos va dando mejoras permanentes en el juego, ¿no? Al final lo que vamos a ir haciendo es ir mejorando nuestra red de mercaderes por las diferentes zonas, para plantar cubitos de colores también aquí, y luego depende en qué zona pongamos nos va a dar, bueno, esto es directamente dinero, pero nos van a dar aquí, como veis en estos papiros, nos dan las mejoras de tablero, ¿vale? Colocando por esas zonas nos van a dar esas mejoras, que son básicamente ir retirando de aquí cubos para tener más acciones. Bueno, no recuerdo muy bien, pero esta era poner los cubos, si no recuerdo mal, esta era poner cubos, esta era la cantidad de casillas seguidas que podemos usar. Por ejemplo, si no llegamos al 3 no podríamos ir aquí. No recuerdo del todo, pero era algo así. Estas en los colores en los que podemos colocar en las ciudades. Y eso, bueno, vamos a ir desbloqueando un poco esto. Aquí está el juego, aquí está la explicación del juego. Y sobre todo, es un juego en el cual eso, nos vamos a bloquear un montón entre jugadores, vamos a leer también al rival a ver dónde creemos que puede ir, o hacer pequeñas colaboraciones también en cierta manera, de tú vete para allá, yo para acá. Es competitivo, pero sí que se pueden dar también ese tipo de cosas, pero sobre todo eso, pillar las zonas que más interesan para desarrollar nuestro tablero y para al final ir haciendo los puntos, ¿no? Que es lo importante. Entonces, es un juego que no te va a entrar estéticamente. Yo creo que ves esto y dices, ¿qué es esto? No sé, viejuno. Pues sí, 2009, y en 2009 ya viejuno, porque hemos visto hace un rato el Small World, ¿no? Tiene su rollo ahí euroclásico, pues sí, también se lleva y es bonito en la mesa a veces. Hay que mirarlo con otros ojos, e irnos al medievo literalmente a la hora de jugar, ¿no? Tiene su encanto también. Y como digo, es un juego que ha sacado más que Oca, además lo va reponiendo, solo suele tener en stock, se puede seguir consiguiendo. Y eso, estamos hablando del 143 de la Board Game Geek. Yo no recordaba que este juego estaba tan alto y que sigue funcionando y sigue gustando y sigue comprándose, ¿no? Incluso aquí en España, que lo trajo por primera vez, como digo, más que Oca hace ya habrán pasado algunos años, y lo sigue vendiendo hoy en día, ¿no? Este Hansa Teutónica, ¿qué había hecho este hombre? Stedin, ¿qué había hecho? Era el Gugong, es verdad, y el Stroganov. Stroganov de 2021 y el Gugong, que para mí es el mejor juego de Game Brewer, fue de los primeros, también lo hizo. War of the Buttons, Firenze, y el Hansa Teutónica fue el primero. Y lleva unos años que no ha hecho de momento nada, ¿no? Bueno, pues un clásico también, ¿no? Ya no reimprimen, dijeron que se acabó. O sea, lo que queda es lo que hay. ¿Creéis que pasará? Bueno, a ver, ya no reimprimen, puede ser, que ya igual se estaba vendiendo más lento y ya no reimprimen, no sé, dentro de unos años igual podría volver, pero sabiendo eso, oye, pues hay que echarle un vistacito. Ya no quedan. Ah, ya no quedan. Bueno, pues si ya no quedan, yo diciendo que hay stock, y si ya no reimprimen y ya no quedan, pues no hay stock, no sé, mirarlo, que igual entiendo que entienda, algo quedará por ahí. Algo podrá quedar por ahí. Y si no, de todas formas, es un juego clásico que seguro que se puede conseguir fuera y tiene cero texto. O sea que es un juego que seguro que se puede seguir consiguiendo, ¿no? Pues vamos al top 1, el top 1 que bebe directamente del año anterior, del 2008, ¿vale? Voy a sacar esto, que no es exactamente el juego, pero nos puede servir. ¿Qué tenemos aquí? El Dominion Intriga. Es que el Dominion fue una locura, fue una revolución. Fue la última gran mecánica, ¿no?, que se inventó. Estamos hablando de el año después del Dominion, ¿no? Y aquí salió esta nueva versión, este nuevo juego autojugable, que este no es, porque esta es la segunda edición. Aquí hicieron un poco el truquillo, porque el primer Dominion Intriga era autojugable. Sí, era autojugable, no, sí, era autojugable. Y este ya necesitas el Dominion clásico para poder jugarlo. Pero bueno, no os lo enseño aquí porque es muy parecido, tampoco cambia tanto, ¿no? Lo único, bueno, cambia bastante porque es una expansión al final, no un juego autojugable, pero es el Dominion Intriga y así lo entendemos bien. Entonces, ¿qué pasó con el Dominion Intriga? ¿Qué cambió? Bueno, el Dominion es un juego que, como digo, revolucionó todo un poco con ese tema con ese rollo de la construcción de mazos. De hecho, este año también salió el Thunderstone, que era un juego más temático, que es una de las cosas que se criticaba más al Dominion, porque el Dominion es pura mecánica. A mí me da igual qué carta bajaba. Yo iba por las acciones, y a todos nos pasa, no creo que nadie rolee o sienta el tema en el Dominion, ¿no? Thunderstone, por ejemplo, sí que fue un juego que con sus
partes buenas y malas, sí que intentó hacer algo más temático, con héroes que suben de nivel, meterte en la mazmorra a pelear, necesitar antorchas y luz para avanzar en la mazmorra. Hizo un juego competitivo más temático, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dominion? ¿Qué se hizo para este año siguiente? Bueno, pues sacar una nueva caja, Dominion Intriga, en el que sigue siendo un juego poco temático, pero lo que sí que se hizo fue añadir una interacción mucho más directa. O sea, bueno, una interacción mucho más bestia, porque en el Dominion sí que había alguna carta de interacción, pero en el Intriga metieron muchas más. Yo he de decir que siempre he preferido más el Dominion. Me acuerdo un momento en esta época que mucha gente pues, se deshacía del Dominion y se pasaba al Intriga. Yo me mantuve ahí firme en el Dominion, en ese también multisolitario en cierta manera, pero sí que jugué partidas al Dominion Intriga y estaba bien. Lo que pasa es que sí que hacía del juego pues, un juego más largo, más denso, más mini reglitas, turnos más largos, partidas más largas. A mí me parecía que, a pesar de que es un juego, joder, estamos hablando del 126 de la Board Game Geek, mucho éxito, funcionó muy bien, a mí me parecía más engorroso, la verdad, seguía prefiriendo el Dominion clásico. Os voy a enseñar alguna carta para que lo entendáis, que es lo que voy a enseñaros. Cambió alguna cosa en esta edición, ¿vale? Esta, como digo, es la segunda edición, no sé si alguna de estas cartas no estaba o fue modificada, pero sobre todo para hacernos una pequeña idea de cosas que cambiaron entre uno y otro. Como digo, en el otro dominio sí que estaban las brujas, bueno, había alguna carta que metía cartas malas al mazo a los demás, pero aquí ya teníamos muchas cartas que hacían pirulillas y que hacían que durante el entreturno tuvieras que estar pendiente porque te iba a pasar algo. Ejemplos, Embaucador, te da más 2 monedas y dice cada jugador menos tú elimina la carta superior de su mazo y gana una carta que tú eliges con el mismo coste que la carta eliminada. O sea, a esto me refiero. O sea, mirad el engorro, ¿no? También estamos hablando de 2009. Ahora igual somos más pijoteros y tenemos menos paciencia. En 2009 todos en general teníamos más paciencia, ¿no? Pero aquí cada vez que alguien sacaba el embaucador, venga, me quito carta, la destruyo, tú me dices cuál me pongo, ¿no? Aquí, por ejemplo, y mirad el tocho, ¿no? Elimina una carta de tu mano, gana una carta que cueste hasta 2 más que la carta eliminada, ¿vale? Si la carta ganada es de acción o de tesoro, colócala encima de tu mazo. Si es de una carta de victoria, todos los demás jugadores ganan una maldición. Mucha cosa, ¿no? Muy rebuscado. Luego al final esto ya te lo sabes, si es elimino, compro, maldición, pero como veis, y mucha más interacción. O el torturador, más 3 cartas, cada jugador, menos tú, elige una opción, descarta 2 cartas o bien gana una carta de maldición poniéndola en su mano. Puedes elegir una opción que no puedan realizar. Cortesano, revela una carta de tu mano, por cada tipo que tenga, acción, ataque, etcétera, elige una opción, más una acción o más una compra o más 3 monedas. O ganas una carta de oro. Las opciones deben ser distintas. Esta carta, pues es que va a extender mucho más el turno, que en el Dominion clásico ya pasaba, ¿no? Que a veces, pues un turno se iba un poco de madre porque más una acción, robo carta, más una compra, más una acción, pues imaginaros si saco varios cortesanos, ¿no? O esta última, el esbirro, más una acción, elige una opción, más 2 monedas, o bien descarta tu mano, más 4 cartas, y los demás jugadores que tengan al menos 5 cartas en su mano, descartan su mano para robar 4 cartas nuevas. Lo que es lo mismo, le renuevas el turno, o sea, le haces volver a empezar otra vez a pensar qué hacer en su turno, ¿no? Y esto es un claro ejemplo de cómo de pronto pues, hicieron un dominio mucho más interactivo. ¿Qué pasaba también? Que eran compatibles, entonces tú podías usar algunas de estas cartas, otras del básico, y no metías todo del Intriga. Eso también estaba guay, ¿no? Ir ya mezclando, que es algo que pasó con el Dominion, y luego con todas las expansiones que salieron, que es una locura la cantidad de expansiones que han ido saliendo del Dominion y que siguen saliendo. Miré hace poco y había habido alguna más o menos reciente, ¿no? A pesar de que ya han salido muchos otros deck building que en mi opinión pues ya funcionan mejor, ¿no? Que el Dominion, pero oye, fue el original, ¿no? El que nos dio una mecánica tan chula, la verdad. Pues este es el top 1, este Dominion Intriga. Como digo, un año interesante, o sea, grandes clásicos. Algunos todavía se pueden conseguir, otros se están reeditando, como hemos visto con el Ciclades. Bueno, pues juegos que se quedan, muchos también en la colección. Otros que se han ido, de estos, mira, de estos que yo tuve y se hayan ido, que yo tuve, o sea, en propiedad y ya no los tenga, no, pues creo que ninguno, ¿eh? Creo que de este año he tenido, todo lo que he tenido me lo he quedado. Porque el Dominion Intriga nunca lo llegué a tener, jugaba con la copia de otro, ¿no? de un amigo. Sí, creo que todos se han quedado, todos los que sí. Pues sí, este año sí. Este año se quedaron todos. Ya está, hasta aquí este repasito, espero que os haya gustado. Ya llegamos al 2010, vienen cosas más que interesantes, así que seguiremos haciendo esta sección que sé que está gustando, así que aquí seguiremos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente.
Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.